Los desafíos del liderazgo cristiano. En esta noche, hermanos, vamos a ver este desafío sobre la juventud. Cómo ser un líder cuando uno es joven. Pero también, hermanos, cómo ser un líder cuando uno no tiene experiencia, ¿verdad? Uno no tiene mucha experiencia de liderazgo. Miren, hermanos, hay momentos en que un creyente es, lanzado a tomar alguna responsabilidad que puede estar más allá de sus fuerzas, más allá de su conocimiento, más allá de su experiencia, ¿no? Por ejemplo, hermanos, a usted le dijeran así: mira, usted va a liderar una célula. ¿Qué pasaría, hermano? Tal vez muchos podrían pensar: nunca lo he hecho, nunca he tenido esta experiencia, hubiera preferido estar con alguien primero que me enseñe bien e ir adquiriendo conocimiento. Pero a veces, hermanos, se dan las cosas en las cuales hay que comenzar a hacerlo y no hay alternativa, ¿cierto, hermanos? No hay alternativa. Entonces, hermanos, ¿qué hacer cuando hay un liderazgo joven o, por un lado, también con cierta inexperiencia? Miren, hermanos, cuando un líder es joven, ¿no? Normalmente el joven tiene cierta impetuosidad por la propia naturaleza de su juventud. Tiene fuerza, tiene ánimo, ¿verdad? De repente no pondera todas las cosas. Como se dice humanamente hablando, hermanos, se lanza. ¿Cierto, hermanos, o no? ¿Han visto ustedes eso, no? ¿No? Se lanza. Es parte de la juventud. Pero también, hermanos, dentro del liderazgo hay una cosa. ¿Qué pasa cuando hay un líder, dentro de la iglesia hay gente mayor? ¿Qué pasa cuando dentro de la iglesia hay gente con más experiencia? Creyentes con más años, ¿verdad? Y de pronto comienza a liderar un hombre, un joven, o de repente una hermana. Va a depender mucho de la madurez de ese creyente, ¿no? Va a depender mucho de la madurez del creyente. Yo me recuerdo, hermanos, que hace no sé cuántos años atrás, 25 años atrás tal vez, recuerdo que el pastor Carlos viajó por un buen tiempo, y siendo chiquillo todavía, muchacho, me quedé al cuidado de la iglesia. Y la verdad es que yo estaba un poco preocupado, ¿no? Pero me recuerdo que un día se acercó el hermano Luis González, aquel anciano fundador de la iglesia que ya descansa con el Señor, y me dijo: hermano, gracias a Dios, el Señor te está dirigiendo, le estás haciendo bien. Dio confianza, ¿no, hermanos? Dio confianza. Pero ¿qué pasaría, hermanos, de pronto si un líder o un hermano mayor con años de experiencia ve a un líder joven y dice: ese líder todavía está pichón? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Entonces, hermanos, eso puede ser frustrante, lo puede, desarmar a ese joven líder e incluso frustrarlo, ¿no? Frustrarlo. Hermanos, esta situación es la que estaba pasando con Timoteo. El apóstol Pablo había dejado a Timoteo como líder de la iglesia de Éfeso en su ausencia. Y la iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia grande. Seguramente había otros pastores, muy probablemente había otros maestros, había evangelistas, había profetas, y sin embargo el apóstol deja como líder de esa iglesia a un hombre relativamente joven como Timoteo, con no tanta experiencia como los demás. Por otro lado, hermanos, Timoteo por sí mismo era una persona un poco tímida. Timoteo no era un hombre así
fogoso, impetuoso como Pedro, ni de un carácter así firme como el propio Pablo. Todo hace entender, hermanos, de que Timoteo era un hombre bastante tranquilo, pausado, ¿no? De repente un poco depresivo, ¿no? Unas cosas así. Entonces, dejar a un joven como este al frente de una iglesia, realmente el apóstol Pablo estaba corriendo un riesgo muy, muy grande. Sin embargo, hermanos, nos da algunas lecciones muy importantes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 11 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 2. Amén. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 11 en adelante. Amén. Leamos juntos. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto se salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 5, 1 y 2. Amén. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces, hermanos, aquí tenemos a Timoteo, un joven de unos 30 años tal vez, al frente de una iglesia enorme. ¿Cómo podría ser Timoteo, hermanos, cuando su liderazgo posiblemente era cuestionado? ¿Qué hacer, hermanos, cuando uno está comenzando el liderazgo y de repente alguna persona poco reflexiva, poco cautelosa, comienza a decir: ese es mi líder, no pasa nada, ¿no? ¿Verdad, hermanos, o no? Puede ser chocante. O de repente ese líder puede reaccionar con enojo, puede reaccionar de una manera agresiva, ¿no? Como hay líderes que ni bien ocupan un lugarcito, ellos dicen: yo soy el que mando, ¿no, hermanos? ¿No? ¿Ah? Yo me recuerdo, hermanos, de una historia, miren ustedes, que me acuerdo casi hasta la fecha, bendita sea. Era el año 84. Estábamos en el patio de la facultad, ¿no? La facultad allá en la universidad. Y había un conflicto ahí de profesores por tomar la facultad. Y entonces uno de los profesores, me acuerdo, estábamos en una rueda conversando con un profesor, un tipo muy culto. Y dijo así: me da mucha curiosidad esta gente, dijo así, porque quieren tomar el poder de una manera, ¿no? De cualquier manera. Y contó una historia, hermanos. Dice que la gente de biología había hecho un experimento con monos, ¿no? Entonces hicieron lo siguiente: un grupo de monos descubrieron cuál era el mono jefe, ¿no? El mono jefe, que mandaba a todos, comía primero, qué sé yo. Entonces estos biólogos
le pusieron un sombrerito, un gorrito a ese mono jefe. Le pusieron un gorrito. ¿Ya? Le pusieron su gorrito y el mono era el men. Pero un día hicieron esto. Al mono más tonto, o sea, le quitaron el gorro al mono jefe y le pusieron el gorrito al mono más tonto. Y este profesor dijo que ocurrió un milagro. El mono tonto se volvió el jefe. Comenzó a golpear a los demás, comenzó a comer primero y ni bien tuvo un poquito, un símbolo de autoridad en él, ¿no? Tuvo un pequeño símbolo de autoridad sobre él, se volvió un dictador. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué pasa, hermanos? Hay gente que actúa de esa manera. Ni bien tiene un poquito de autoridad, dice, yo soy el que mando. ¿Para qué? Más aún cuando es cuestionado puede actuar de esa manera. Pero acá el apóstol Pablo dice que nuestro liderazgo no es de ese tipo. Siendo ejemplos en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y sinceridad. En primer lugar, hermanos, el primer consejo que le da Pablo a Timoteo es el siguiente: cuida tu ejemplo. Cuida tú, ¿qué cosa, hermanos? Tu ejemplo. Esto lo tenemos en el versículo 12, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, como dice, hermanos, ejemplo. O sea, hermanos, cuando uno... escúcheme bien, hermano, escúcheme, lo que le quiero transmitir es esto. Es posible que uno no tenga tanto conocimiento como otros. Es posible. Es posible que no tengas tanta experiencia como muchos. Correcto, esas cosas se pueden aceptar, ¿verdad? Pero hay algo, hermanos, que es más poderoso que eso. Es tu ejemplo de vida. Si los demás pueden ver en ti sinceridad, verdad, pureza, entonces la gente va a aceptar tu liderazgo por lo que tú eres, por tu manera de vivir delante de Dios. No es un liderazgo, hermanos, entonces autoritativo. No es un liderazgo por mandar. Es un liderazgo en base al ejemplo. Por eso el Señor Jesucristo diría: aprended de mí. Aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Perfecto, hermanos. Entonces, cuando usted, si tuviese que enfrentar, hermanos, una situación en la cual eres comparado, el típico, ¿no? A veces hay gente muy, hermano, muy alocada en esta vida, que lo primero que hace es comparar. Te puede comparar. ¿Por qué tú haces así y el otro hace así? ¿No? El otro lo está haciendo mejor que tú. Es chocante. Sepa, hermano querido, que ese tipo de críticas, ese tipo de ataques, ya sabe usted, hermano, de quién viene. ¿Está bien o no? Cuando eso aparezca, usted dé gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo te está atacando y te quiere debilitar. Pero tú te pones firme en el nombre del Señor, no para responder a la persona, sino para decidir hacer cada día un ejemplo de fe, de conducta, de amor y de pureza. Amén, hermano. De pureza. El siguiente consejo, hermanos, del apóstol, entonces, es: identifícate con tu autoridad. En otras palabras, hermanos, vamos a ver, este es un poquito... Vamos a ver, hermanos, por favor, en el versículo 13. Entre tanto que voy, como dice, hermanos, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Miren, hermanos, el apóstol Pablo le había delegado autoridad a Timoteo. Timoteo estaba dirigiendo la iglesia bajo la autoridad de Pablo. Es verdad, hermanos, que algunas cosas graves el apóstol Pablo las iba a solucionar. Por eso dice: entre tanto que voy. O sea, el apóstol está diciendo: yo voy a regresar a Éfeso y cualquier cosa que sea un poco grave, yo la voy a solucionar.
Pero mientras tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. No era solamente, hermanos, que él debía tener sus libros. Ustedes recuerden, en aquel entonces no había muchos libros, ¿verdad? Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era que él debía ocuparse en la lectura pública de la palabra de Dios, que ya comenzaba a circular. Tal vez el Evangelio de Marcos ya estaba circulando, posiblemente Mateo también ya estaba comenzando a circular por las iglesias. No tenían este libro así. Lo que sí tenían necesariamente era el Antiguo Testamento, pero ellos le daban una interpretación, a la luz del mensaje de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? A la luz del mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Para ellos poder predicar, enseñar, tenían que ocuparse en la lectura, no solamente personal, sino que además, hermanos, ellos debían enseñarla, transmitirla. ¿Qué es lo que pasaba, hermanos? Cuando uno es un líder joven, uno tiene que tener mucha concentración, hermanos, en la palabra del Señor. Un líder que está comenzando su tarea en la obra del Señor, creo, hermanos, que aquí la palabra lo dice: ocúpate en la lectura. Debe ser una persona que debe, hermanos, profundizar lo más que pueda en la palabra del Señor. Leerla, estudiarla, meditarla. Creo, hermanos, más que cualquier otro libro que pueda haber. ¿Por qué, hermanos? Escúcheme bien. Porque cuando un líder habla de esta manera, como dice la palabra del Señor, como dice la palabra de Dios, tal como está escrito en tal lugar, tal como está escrito en otro lugar, cuando el líder usa la palabra de Dios para enseñar, hermano querido, su autoridad, ¿está bien?, no es propia, sino que él está hablando con la autoridad de la palabra del Señor. Es uno con esa autoridad, se identifica con esa autoridad. Es muy importante entonces, hermano querido, usted que está comenzando en su etapa de liderazgo, meterse en la palabra de Dios lo más que pueda. Lo más que pueda. No tengo una lectura así pasajera, tengo una lectura meditada. Lo que no entiende, pregunte, ¿no? Lo que no puede entender, hermanos, pregunte. Trate de aprenderla más. Mire, hermano querido, alguien puede decir: oh, la palabra de Dios hay partes que son difíciles. Hermano, yo creo que toda la palabra de Dios es difícil, hermano. Toda la palabra de Dios no es fácil. Pero una cosa, el Espíritu Santo nos enseña. Amén, hermanos. El Espíritu Santo sí nos enseña. Gracias sean dadas al Señor. Tercer consejo, versículo 14. ¿Cómo dice la palabra de Dios, hermanos? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Miren, hermanos, ¿qué pasaba con Timoteo? Él había recibido algún don espiritual, algún don del Espíritu Santo. Por lo que yo puedo ver, hermanos, la iglesia, ¿no?, los líderes de la iglesia ejercían una actividad, profética. Cuando había un nuevo obrero y lo ungían, le daban autoridad, no solamente ponían las manos sobre él y decían: estás consagrado para el ministerio del diaconado, qué sé yo, no, sino que además oraban diciendo: descienda sobre este hombre algún don, un don del Espíritu Santo, por lo que yo puedo leer. Y entonces el Espíritu Santo, tal como él quería, colocaba un don en ese hombre. ¿Cuál era el don que Dios
el Espíritu Santo había derramado, entregado a Timoteo, la Biblia no nos dice. Pero sí, Timoteo lo tenía. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Mira, tú eres un líder joven, pero hay una cosa, hay un don actuando en tu vida. Hay un don espiritual, hay un don del Espíritu Santo operando en tu ser. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ejercita ese don, alimenta ese don, no lo descuides, no dejes que se apague. Y es un consejo, hermanos, para nosotros también como iglesia. Creyentes que han sido usados por el Señor con don de sanidades, con dones de profecía, con dones de lenguas. Hermano, no viva del recuerdo. Antes yo oraba y el Señor sanaba. Antes yo oraba y el Señor me usaba. No, hermano querido, no viva del recuerdo. No apague el don. No apague el don. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia ve que en el liderazgo hay el ejercicio de los dones, es bien difícil entonces que lo rechacen. Es bien difícil que digan, ese líder no pasa nada. No. Si alguien se atreve a decir de esta manera, no va a haber algún hermano que le va a decir, oye, ¿tú no te das cuenta que Dios lo está usando a ese hombre? ¿No te das cuenta que Dios le está usando a esa mujer? Ten cuidado con lo que digas, estás chocando con el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ese líder tiene que usar, alimentar los dones que Dios le ha dado. ¿Por qué, hermanos? Porque esos dones son algo así como la firma de Dios, certificando, ¿verdad? Garantizando el ministerio de este líder. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué enseñanza tan profunda en este libro. El siguiente consejo es: muestra progreso. Muestra progreso. Hermanos, no solamente se trata de crecer espiritualmente, sino también en la labor. Una cosa es que los creyentes sepan quién eres tú. ¿Está bien, hermano? ¿No? Una cosa es que la iglesia sepa quién eres tú. Pueden decir, oye, ese hermano es muy bueno, ese hermano es maravilloso, esa hermana es una linda mujer, la hermana es una extraordinaria sierva de Dios. Una cosa es que te digan eso. Otra cosa es que te digan, oye, tú estás viendo que ese hermano está creciendo. ¿Te has dado cuenta que ese hermano está cantando mejor? ¿Te has dado cuenta que ese hermano está predicando mejor? ¿Te das cuenta que ahora se prepara mejor para enseñar? Tiene más argumentos, conoce más. En otras palabras, hermanos, es bueno cuando la iglesia comienza a ver y dice, oye, ese hermano, esa hermana está creciendo. Está llegando a ser cada vez mejor en lo que hace. Miren, hermanos, ningún líder es perfecto. Cuando un obrero joven, hermanos, comienza a tomar, ¿verdad?, liderazgo. Yo he visto esto, hermanos, como un grave peligro en algunos lugares. No voy a decir dónde, ¿está bien? Yo me recuerdo que hace muchos años atrás coincidimos en una iglesia con un pastor bien joven. Y bien joven. Tendría 20 años. Predicaba bien, fogoso para predicar. Y él, me acuerdo que dijo, yo me entregué al Señor y luego de 2 años mi pastor me consagró a pastor. Pensé, todos los que estábamos ahí escuchándolo, pensamos, qué peligro, ¿no? Qué peligro. Demasiado joven como para decir, como para darle semejante responsabilidad. He visto otros casos, hermanos, en que a veces han llegado a la iglesia ciertas personas
con algún testimonio así fantástico, ¿no? Dios hizo un cambio en sus vidas de acá para aquí. Son buenos hablando. Y de repente se emocionan y dicen, oh, sí, este es un tremendo hombre de Dios, un gran líder, vamos a consagrarlo al pastorado. ¿Qué pasa? Como no fue trabajando por etapas y de pronto está aquí y al segundo se encuentra aquí, no sabe ponderar, valorar, evaluar su propia situación. He visto ya varios casos, hermanos, en que este tipo de obreros fracasa, se cae. ¿Por qué? Porque los colocaron en un pedestal, los elevaron demasiado rápido, no fue probado en el trabajo, no fue probado en la lucha, no fue probado en el sufrimiento, simple y llanamente por sus buenas habilidades, ¡pah!, lo colocaron ahí. No fue probado en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenía habilidades, sí, pero las habilidades no bastan. Lo que más importa es el desarrollo del carácter, de su carácter, como creyente, como siervo de Dios. Entonces, hermanos, sin embargo, cuando un joven comienza a prosperar, ahí viene un discipulado, se lo lleva paso a paso, paso a paso. Es probado. Tiene que ser probado. Tiene que ser probado en su obediencia. Tiene que ser probado en su conocimiento. Tiene que ser probado en su sumisión. Tiene que ser probado en qué visión tiene. Tiene que ser probado en si tiene es fiel a la visión de su iglesia, etcétera, etcétera. De lo contrario, hermanos, si no es probado, ese líder va a creer de que todo es fácil y más adelante, cuando enfrente esas luchas, no estará preparado para ellas. Leí un artículo, una historia así sencillita, hermanos, de que una agencia misionera recibió a un candidato, ¿está bien? Recibió un candidato para ser enviado a la misión. Su evaluador, por así decirlo, le dijo que tenía que ir a las 3 de la mañana. Así que el hombre fue a las 3 de la mañana, en el frío de Londres, ¿no? Fue a las 3 de la mañana para ser evaluado. Lo recibieron a esa hora, lo sentaron en un lugar, espere un poco acá, le dijeron, y solo lo atendieron a las 8 de la mañana. Escúcheme bien. 8 de la mañana. Cuando lo atendieron a las 8 de la mañana, ya finalmente, su evaluador le dijo, dígame, ¿cuánto es 2 más 2? Algo así. Él dijo 4. ¿Usted puede deletrear la palabra misionero? Sí, dijo. M-I-S-I-O-N-E-R-O. Ya. ¿Usted sabe qué dice Juan 3:16? Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está bien. Terminó la prueba, Señor. Así que el evaluador fue a la comisión y les dijo, propongo que aprobemos a ese joven y lo enviemos a la misión. ¿Por qué? Probé su paciencia. Probé su paciencia. Probé si estaba pronto. Su prontitud. Le dijimos que venga a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana estuvo ahí. Probé su paciencia. Le dije, ¿cuánto es 2 más 2? Y me respondió. ¿Se da cuenta? No probaron su conocimiento, eso es fácil. Probar su carácter. El asunto es probar su carácter. Entonces, hermanos, ahí el líder ese líder joven va a ir creciendo. Por ejemplo, hermanos, hay líderes jóvenes que han crecido, ¿cómo les puedo decir, hermanos?
de repente engreídos. Papá, mamá, nunca le dijeron nada, ni que se bañe de repente. Entonces han crecido, hermanos, como intocables. Intocables. ¿Cierto? Han crecido intocables. ¿Qué pasa cuando cometen un error? No están acostumbrados a recibir una reprensión. Tienen liderazgo en la iglesia. Comienzan a tener liderazgo. Algo no lo hacen bien. Algo no lo hacen bien. O cometen un error reiteradamente. Entonces viene su pastor y dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué cosa es esto? Tienen que aguantar. Pero como vienen con una mala formación, ¿verdad? Vienen con unas Barbies delicaditas que nunca se les puede decir nada. Me voy. Ese pastor es malo. A menos que comprenda que está siendo forjado para ser un tipo valiente, podrá volver. Si no, qué pena. Queridos hermanos, entonces, es un peligro colocar a un joven en un pedestal, darle una responsabilidad enorme, pero sí hay que irlo guiando poco a poco, darle la oportunidad para que vaya creciendo y pueda desarrollar más adelante, hermanos, un liderazgo más profundo y de mayor impacto en la obra del Señor. Amén. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuida tu coherencia. Practica lo que predicas. Aplica las enseñanzas primero a ti mismo, luego a los demás. ¿Saben cómo se llama esto, hermanos, también? Integridad. Integridad. ¿No? Predicar una cosa, vivir otra cosa, es, creo yo, hermanos, uno de los peores defectos de cualquier líder. Por lo menos líder cristiano, hermanos. Eso es, hermanos, ya. Si yo veo, particularmente, veo un líder que tiene este problema de practicar una cosa y vivir otra, hermanos, no se necesita ser mago para darse cuenta que ese líder está firmando su certificado de función como líder. Uno no necesita ser mago para darse cuenta de eso. Es el proceso normal. Líder que perdió integridad. Hermanos, más adelante desaparece. Eso es conocido. Entonces, ¿qué pasa con un líder cuando es joven? Yo creo, hermanos, que hasta debe exagerar un poco en este punto. Ser íntegro, enseñar, vivir lo que enseña, de manera, hermanos, que nunca dé ocasión al diablo, de manera que jamás nadie le diga, no te creo nada de lo que dices, porque tú no practicas lo que tú estás diciendo. Entonces, hermanos, aquí el consejo de Pablo a Timoteo es: sé coherente, sé íntegro, mantén siempre esa doctrina, mantén siempre esa línea en tu vida. No te desvíes para acá ni para allá, no des concesiones. Has enseñado esto, mantente en eso. Mantente en eso. Entonces, mis queridos hermanos, cuando esto sucede, usted da seguridad. Como líder, usted da seguridad. Como líder, todo el mundo va a entender de que tu palabra es una palabra, ¿qué cosa, hermanos? Que vale la pena creer, vale la pena confiar, vale la pena seguir. Pero si usted no tiene esa palabra, como se dice, hermanos, está frito. ¿Cierto, hermanos, o no? Frito. Entonces,
ustedes, hermanos, que están comenzando el liderazgo, tengan en cuenta esta enseñanza maravillosa de la palabra del Señor. Amén. Leamos también, hermanos, los versículos 1 y 2 de 1 de Timoteo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Cuida tus relaciones. Es decir, ¿cómo voy a tratar? Como líder, ¿cómo puedes tratar con hermanos mayores que tú? Con hermanas mayores que tú. ¿Cómo vas a tratar con tus contemporáneos? ¿Cómo vas a tratar con las hermanas o con las jóvenes? Interesante. Pablo no dejaba nada abierto. Pablo era muy cuidadoso. Aquí en este libro nos dice de que la iglesia es una familia. Hay padres, hay madres, hermanos y hermanas. ¿No? Hermanos, yo acá en la iglesia, así hablando un poco con confianza, yo tengo hermanas mayores. Yo las considero como mis hermanas mayores. Está bien. Con ellas nos reímos, jugamos, pero yo les tengo un cariño y un respeto tremendo. Y son los de la familia Palomino, ustedes lo saben bien. La hermana Brígida, la hermana Gloria. Porque cuando esta iglesia se fundó, yo era niñito y ellas eran como mis hermanas mayores. ¿Cuántas veces me habrán llevado de la mano? ¿No? ¿Sí o no, hermana Brígida, hermana Gloria? ¿Ah? Más aún, cuando yo nací, creo que la hermana Brígida me cuidaba. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Gracias a Dios, nunca he tenido el desafío de tener que decirles alguna reprensión, por ejemplo. No, son hermanas fieles al Señor toda la vida. Pero hay una cosa, lo confundo. Las amo, bromeo con ellas, pero las respeto una barbaridad. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, como líder, mire usted, acá Pablo le dice a Timoteo, eres líder, pero cuando vas a hablar con los hermanos, no te vayas a presentar como líder. No es necesario, no hace falta. A los hermanos mayores trátalo como a tu padre, imagínate. O sea, con respeto y con honor. A las hermanas mayores, cuando tengas que tratar con las hermanas mayores, trátalas con honor también, como a tu mamá. ¿Qué tal ejemplo, no? ¿Cierto, hermanos, o no? Y a tus contemporáneos, trátalos como a tus hermanos. A las jóvenes, trátalas como a tus hermanas, con toda pureza. Cuida tus relaciones, prudencia, limpieza. Queridos hermanos, ¿saben por qué somos una familia? ¿Saben por qué somos una familia, hermanos? Porque todos estamos unidos en el amor de Cristo. Y eso que nos enseña, hermanos, que como líderes, usted que está comenzando en esta carrera del liderazgo, usted sepa, hermano, que su liderazgo tiene que ser desarrollado con ejemplo y con amor. Cuando todo el mundo esté viendo tu crecimiento, cuando todo el mundo vaya viendo de que tú estás prosperando, te esfuerzas por avanzar, cuando todo el mundo comience a ver que tu conocimiento de la palabra va aumentando, que tú vas creciendo, que no te quedas, que no te estancas, tu liderazgo va a ser cada vez más y más aceptado por el pueblo. Gracias al Señor. Enfrentamos, hermanos, como líderes, escúcheme bien, tenemos gran responsabilidad. Yo pienso, hermanos, que el liderazgo cristiano es de la mayor responsabilidad porque tratamos con almas. Amén, hermanos. Podemos ser gerentes. ¿Con qué estamos tratando? Con plata. ¿Verdad o no, hermano? Con dinero. El dinero se acaba.
Pero como líderes del rebaño del Señor, hermanos, tratamos con almas. Así que el máximo cuidado en este trabajo. Tenemos desafíos, hermanos. El enemigo lucha contra ti, va a luchar contra ti de una manera fuerte, va a tratar siempre de desalentarte. Pero gracias a Dios, hermanos, también como líderes debemos estar conscientes de que es el Señor el que nos nutre, el que nos fortaleza, el que nos capacita, el que nos acompaña. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Nuestra competencia, dice la Biblia, viene de Dios. No tenemos competencia por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, es decir, nuestra capacidad, nuestra posibilidad, viene de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Querido hermano, usted como líder, simple y llanamente, hermanos, día a día, sométase a la palabra del Señor. Tu yugo no va a ser difícil. El Señor va a llevar la parte más difícil. El Señor va a llevar la parte más dura. Y tú vas a ejercer una labor maravillosa que va a glorificar el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Culmino, hermanos, con la frase que tenemos siempre. Tú eres, ¿qué cosa, hermano? Un poderoso instrumento en las manos del Señor. ¿Estás aprendiendo? Sí. ¿Estás aprendiendo? Gloria a Dios. ¿Estás aprendiendo? Pero que este crecimiento como poderoso instrumento en las manos de Dios no se detenga nunca. Amén, hermano. Nunca. Algún día, hermano, de repente vas a tener 50 años de labor cristiana. Ni se te ocurra pensar, ya tengo 50 años de obrero, ya ¿para qué voy a seguir aprendiendo? Ya lo sé todo. No te quedes, hermano. Nunca te estanques. Crece siempre, aprende siempre, porque el Espíritu Santo siempre tiene muchas cosas para enseñarnos.